Ya jóvenes, ahora sí. Buenos días a todos. ¿Cómo va el estudio? ¿Cómo ha ido la revisión de las clases anteriores? ¿Se va entendiendo? Es harto, yo sé que es harto. Mientras ustedes sean ordenados, muchachos, mientras ustedes entiendan cómo se está organizando, distribuyendo, qué camino estamos siguiendo, no van a tener problemas. Si es que ustedes se desordenan, si anotan un par de cosas acá, un par de cosas allá, va a ser complejo. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña recapitulación solamente de la ruta, no me voy a explicar todo, pero solo de la ruta. ¿Ya? Recuerden que nosotros estamos viendo metabolismo, ¿cierto? Estamos viendo el metabolismo de tipo catabólico. ¿Sí? ¿Qué significaba que era catabólico? Que de lo más grande a lo más pequeño. Ya. Que simplifica, que transforma estructuras complejas en estructuras simples. Perfecto. Dentro de ese tipo de metabolismo catabólico, nosotros estamos viendo diferentes rutas, ¿sí? Que las rutas correspondían a una ruta aeróbica, ¿sí? Por lo tanto, también una ruta anaeróbica. ¿Correcto? Recuerden que la diferencia de estas dos rutas hace referencia a que las reacciones químicas que van a ocurrir, recuerden que eso es metabolismo, serie de reacciones químicas que ocurren entre las células para controlar y regular la producción de energía. ¿Sí? Por lo tanto, esto quiere decir que el metabolismo, si es aeróbico, en esas reacciones químicas va a necesitar el oxígeno para que estas reacciones ocurran y este gran combustible, sustrato energético, ¿cierto?, pueda ser degradado, pueda ser simplificado. Esa es la lógica que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Y si es anaeróbico, por lo tanto, quiere decir que no necesita el oxígeno. Recuerden que ese es el concepto. Utilización. ¿Ya? Porque el oxígeno siempre va a estar presente, pero se va a utilizar o no se va a utilizar dependiendo la ruta que el metabolismo siga. Nosotros comenzamos a ver metabolismo de tipo anaeróbico, ¿cierto? Dentro de este metabolismo anaeróbico, nosotros hablamos siempre de los combustibles, ¿verdad? Ayer ya pactamos que cuando hablamos de combustible, el concepto es sustrato energético, ¿sí? Es la misma lógica. Por lo tanto, aquí partimos con la lógica de los sustratos energéticos. ¿Ya? Que es la misma lógica que arriba, ¿cierto? Pero el tipo de sustrato va a ser diferente. En este caso del metabolismo anaeróbico, recuerden que nosotros el primer sustrato energético que vimos, del que hablamos, el primer tipo de combustible, hacía referencia a ¿qué? ¿Cuál fue el primer combustible que vimos? Primer sistema de reconstrucción del ATP, fosfágenos. Los fosfágenos. ¿Qué son los fosfágenos? ¿Qué son? Me dijeron que estaban estudiando. Los fosfágenos son el ATP, por ejemplo, es un fosfágeno. Todos ¿Ya? los que están compuestos por un fósforo son fosfágenos. Ya una molécula, ¿cierto?, energética que dentro de su enlace tenga un fósforo, por lo menos un fósforo, ¿cierto? Por lo tanto, cuando hablamos de fosfágenos, estamos hablando de moléculas energéticas. Dentro de este grupo de los fosfágenos, nosotros hablamos de el sistema ATP-PCR. ¿Sí? El sistema ATP-PC. Nosotros vimos que este sistema metabólico es el más rápido que ocurre, ¿cierto? No requiere reacciones químicas complejas. Dijimos que es netamente anaeróbico, no produce elementos de desechos, se caracteriza porque sus enlaces contienen energía de alta intensidad, de hecho muy alta intensidad, pero de muy corta duración. ¿Sí? Dijimos que aproximadamente entre 15 a 20 segundos, un poquito más dependiendo de los diferentes autores, pero siempre es un margen de segundos. ¿Ya? Nunca va a ser más de 30 segundos, siempre hacia abajo. ¿Ya? ¿Estamos aquí? Explosiva, pero de muy baja duración. Que esa es la primera forma en la cual nuestras células, se encargan de reconstruir esta molécula energética que es el ATP. Luego de eso hablamos de un siguiente sustrato energético,
Luego hablamos de un segundo sustrato energético, de un segundo combustible, que hace referencia a los hidratos de carbono. Que recuerden que los hidratos de carbono es un macronutriente, ¿sí?, que la molécula esencial de la que está compuesta estos carbohidratos es la glucosa. ¿Sí? Aquí es la glucosa. Ahora, recordar también que estos hidratos de carbono poseen la característica que puede ser metabolizado por la ruta anaeróbica, pero también tiene unas fases que pueden ocurrir en la ruta aeróbica. ¿Ya? ¿Sí? Es el único combustible. El ATP-PC es netamente anaeróbico. ¿Sí? ¿Vamos ok? Ya. Perfecto. Después entonces nosotros ya comenzamos a ver el proceso a través del cual la glucosa se degrada, se fragmenta y comienza a liberar cierta energía para reconstruir el ATP. ¿Correcto? Nosotros también hablamos que la glucosa necesitaba transportadores de membrana para poder ingresar al interior de la célula. ¿Cuáles son esos transportadores? La insulina y el glucógeno. Ya, la insulina, los GLUT4 son necesarios, fundamentales para que la glucosa pueda pasar del medio extracelular, ¿cierto?, fuera de la célula, hacia el medio intracelular, al interior de la célula. ¿Estamos claros? Perfecto. Y ahí nosotros vimos una secuencia de transformaciones, de reacciones químicas, de cambios, ¿ya? Que eso es lo que significa, de hecho, el concepto de metabolismo, ¿recuerden? Por lo tanto, vimos cómo esta glucosa se comenzó a fragmentar, a dividir, se dividió en dos elementos diferentes, ¿se acuerdan? Gliceraldehído 3-fosfato, dihidroxiacetona fosfato por el otro. ¿Sí? Ahí vino un proceso de isomerización, de igualación. ¿Vamos claro, recuerdan? Como hicimos la comparación con los legos. Por lo tanto, después esa glucosa continuó con los procesos de cambio hasta que llegamos a un elemento que se llamaba, el último de la secuencia, todavía no, un poquito más arriba. El piruvato. Perfecto. Voy a borrar aquí entonces la pizarra para volver y comenzar esa lógica desde ahí. Muy bien. Ya. Estábamos bien entonces. Estábamos viendo entonces el segundo sustrato energético, que son los hidratos de carbono, ¿cierto? Y estamos hablando exclusivamente de glucosa. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Cómo se llama este proceso? Glucólisis. Glucólisis. Ya. Por lo tanto, dijimos, ya vimos todos los pasos que la glucosa tiene que hacer con los transportadores de membrana, llegar al interior de la célula, comenzar a fragmentar, a dividir, ¿cierto? Gastar energía en las primeras reacciones químicas para después recién llegar a producir. Hasta que nosotros llegamos a un punto de transformación de cambios donde esta glucosa inicial se encontraba en forma de piruvato. ¿Ya? Y nosotros cuando recién hicimos el esquema dijimos que los hidratos de carbono son el único sustrato, el único combustible que se metaboliza por dos rutas. ¿Sí? Y también comentamos que aquí era, en esta condición, en este estado de la glucosa, que es el piruvato, es donde finalmente se decidía si es que la ruta metabólica iba a continuar siendo anaeróbica o si la ruta metabólica iba a cambiar, iba a ser aeróbica. ¿Cierto? Ya. Por lo tanto, dijimos que si esta ruta, o más que esta ruta, hablamos que, ¿de qué dependía que ese piruvato se fuese a la ruta aeróbica o anaeróbica? De la intensidad del esfuerzo. De la intensidad del esfuerzo, del estímulo, ¿cierto? Dijimos que si la intensidad del esfuerzo es baja a moderada, iba a ser ruta aeróbica. ¿Cierto? Si la intensidad del esfuerzo es moderada a baja, este piruvato va a comenzar, se va a cambiar de carril. Venía por un carril anaeróbico sin utilizar oxígeno. Como aquí a este nivel la intensidad del esfuerzo que yo como deportista estoy haciendo en moderado a bajo, no es de alta intensidad, lo que hace este piruvato es cambiarse de ruta.
comienza a interaccionar con el oxígeno y otros elementos que vamos a ver después, ¿ya? Y se va a transformar en un elemento nuevo que se llama acetilcoenzima A. Acetil-CoA. ¿Ya? Dijimos que después vamos a explicar qué es lo que sigue ocurriendo. Aquí hay otras cosas que faltan aún, pero cuando nos cambiemos para acá los vamos a ver. Todavía estamos acá en el piruvato, ¿cierto? Y estamos viendo lo que ocurre al otro lado. Por lo tanto, si allá la intensidad del esfuerzo dijimos que era baja, aquí la intensidad del esfuerzo, ¿cómo es? Alta. Y si la intensidad del esfuerzo es alta, esto va a seguir una ruta anaeróbica. Va a seguir una ruta anaeróbica. Por lo tanto, ese piruvato inicial se iba a transformar en una nueva sustancia que se llama ácido láctico. Perfecto. Ácido láctico. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Correcto? Ya. El lado que está acá, muchachos, lo voy a borrar ahora, porque recuerden que lo vamos a ver después. Es para que, como lo dijimos ayer, es para que ustedes vean que dependiendo la intensidad, dependiendo del estímulo, este piruvato va a reaccionar de una forma u otra. Y eso va a traer productos o resultados diferentes, completamente diferentes. ¿Ya? Así que voy a borrar acá, eso lo vamos a ver cuando terminemos esta parte primero. Perfecto. Por lo tanto, este ácido láctico nosotros dijimos que por mucho tiempo fue acusado, ¿cierto?, de ser el responsable de la baja del rendimiento, de los calambres, la fatiga, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero la bibliografía, las investigaciones, los artículos de estos últimos 15 años, ya la última década ha sido la más fuerte, pero ya en los últimos 15 años ya investigación ha logrado demostrar que el ácido láctico, en su esencia como ácido láctico, no es el responsable de aquello, sino que lo es responsable solamente un elemento que tiene este ácido láctico. De hecho, nosotros ya avanzamos ayer, ¿cierto?, y vimos una parte positiva del lactato, ¿se acuerdan? Ya. Por lo tanto, vamos hacia allá. Dijimos que este ácido láctico, cuando sale de la célula, ¿cierto?, se produce el piruvato, la intensidad del esfuerzo es alta. Por lo tanto, este piruvato lo que va a hacer es finalmente, a través de un proceso de más reacciones químicas, que no es necesario que las veamos tan en detalle, pero finalmente se obtiene este producto que es el ácido láctico. Y este ácido láctico es expulsado de la célula. Y al ser expulsado de la célula se va a dividir, ¿cierto?, en dos subproductos más. O sea, se disocia, ese es el concepto. Y se va a disociar en lactato y en los hidrogeniones, ¿cierto?, están cargados positivamente, hidrogeniones. El lactato y el hidrogenión, ¿sí? Y aquí nosotros dijimos que el lactato venía a tener un rol positivo para el rendimiento del deportista, ¿sí? Pero los hidrogeniones dijimos que no, ¿correcto? Por lo tanto, nos fuimos primero con el lactato y dijimos que este lactato iba a tener dos divisiones, ¿cierto? Dos rutas posibles. Una de ellas, hablamos aproximadamente de un 70% de esta producción de lactato, ¿sí? Que ese 70% aproximado, esa gran cantidad de lactato, lo que va a hacer es que es sometido a un proceso que se llama lanzadera de lactato, ¿qué es lo que hace esa lanzadera de lactato? ¿Qué es lo que hacía? La ingresa de nuevo a la célula, justamente. Una lanzadera, imagínense una catapulta. Este lactato sale, recuerden como les comenté ayer, este lactato sale, hay un mecanismo que se llama lanzadera de lactato que lo toma, lo está esperando y lo tira nuevamente dentro de la célula. ¿Para qué?
para que este 70%, lo voy a remarcar porque me da la impresión que el rojo no se va a ver bien en el vídeo, este 70%, ya, que a través de la lanzadera de lactato es ingresado nuevamente a la célula, se va a incorporar a las diferentes reacciones químicas. A las diferentes reacciones químicas que están ocurriendo al interior de la célula. ¿Recuerdan? Todo lo que nosotros vimos de transformación de glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, ¿sí? Todas esas transformaciones que vimos hacia abajo, estas moléculas de lactato que fueron ingresadas de nuevo al interior, van a permitir que se metabolicen, que interaccionen en esta reacción química y produzcan liberación de calor. ¿Ya? Y esa liberación de calor, ¿qué permitía? ¿Lo vimos ayer? ¿Era como su producto? No. ¿Qué permite que el lactato aumente la temperatura? Eso es lo que dijimos que está haciendo. Dijimos que el lactato, un alto porcentaje es devuelto al interior de la célula. ¿Sí? Medía si te estaba usando o sea, ¿qué reserva estaba usando? No, pero no es la pregunta, mire. Dijimos que un alto porcentaje del lactato, a través del mecanismo de la lanzadera de lactato, es devuelto a la célula. Mire, aquí tenemos la célula. ¿Sí? Dentro de la célula dijimos que ingresa la glucosa y produce una gran serie de cambios, transformaciones químicas, ¿se acuerdan? En algunas se gastaba energía, en otras se producía energía. Todas esas reacciones químicas. ¿Sí? Ya. El lactato que es llevado... El lactato que es devuelto al interior se va a incorporar en esas reacciones químicas que nosotros vimos. Y al incorporarse a esas reacciones químicas lo que hacen es liberar calor. ¿Se acuerdan que yo les puse el ejemplo de cuando ustedes preparan una fogata, por ejemplo, y no quieren encender, que le echan un poco de algún tipo de combustible para que agarre la llama? Es la misma lógica. Eso es lo que está haciendo el lactato en esas reacciones químicas. Es como si usted le tirara un chorrito de combustible al fuego y el fuego va a arder inmediatamente. Eso es lo que están haciendo esas moléculas de lactato cuando están ingresando acá. Están llegando a esos procesos de transformación, de cambios que nosotros hemos ido viendo y permiten que se libere gran cantidad de energía, de calor. De hecho, por eso cuando ustedes están entrenando, están haciendo sentadillas, están haciendo acción de cuádriceps, bíceps, van subiendo el cerro en bicicleta, van subiendo el cerro corriendo, lo que sea, y ustedes sienten que el músculo finalmente está quemando, está ardiendo, eso es lo que está ocurriendo. Es por esto. Es porque todo su sistema metabólico está trabajando a un nivel de intensidad tan alto por el esfuerzo que esas reacciones químicas están liberando mucho calor. Por eso uno siente que el músculo quema. Porque literalmente el músculo está ardiendo. ¿Sí? Esto es lo mismo cuando usted hace, volvamos al ejemplo del fuego. Usted cuando prende fuego se libera luz, pero usted acerca al fuego se libera mucho calor. Mientras más leña usted le ponga al fuego, más avive, más calor va a sentir. Mientras las reacciones químicas estén ocurriendo en sus células a mayor ritmo, más calor va a producir. El ser humano tiene una eficiencia energética muy baja. Nosotros tenemos una eficiencia energética aproximadamente del 25 al 30%. Eso quiere decir que de cada 100 unidades de energía que nosotros utilizamos, que nosotros producimos, que se producen acá en estas reacciones químicas, solamente de 25 a 30 unidades de ellas nos entrega energía mecánica para el movimiento. Todo el resto de la energía se libera en forma de calor, que nosotros no la utilizamos. Por eso cuando hacemos ejercicios nos acaloramos, comenzamos a sudar para enfriar nuestro cuerpo y se ve cómo sale finalmente, emanamos el calor. ¿Por qué ese calor de dónde viene? De ahí, de esas reacciones químicas. ¿Ya? ¿Vamos ok? ¿Preguntas? Ya. Entonces, ¿para qué era necesario que esas moléculas de lactato hagan eso? ¿Para qué es necesario que aumente la temperatura? ¿Por qué? Lo dijimos ayer. ¿Qué permite ese aumento de la temperatura en las células musculares?
¿No se acuerdan nada de ayer? Ese aumento de la temperatura se produce para hacer que las reacciones químicas que están ocurriendo se aceleren, ocurran más rápido. La función es ser un acelerante de las reacciones químicas. Esa es su función. Por ejemplo, si la glucosa cuando ingresa a la célula, desde que ingresa como glucosa hasta que termina acá abajo como piruvato, se demora 1 minuto, cuando estas moléculas de lactato comienzan a ingresar, a ser parte de estas reacciones químicas, se van a tardar 45 segundos. Por lo tanto, mis células van a aumentar la velocidad en la cual es capaz de producir estas reacciones, por lo tanto, tener mayor disponibilidad de energía. ¿Sí? Porque recuerda que qué tipo de ejercicio, qué tipo de esfuerzo estamos realizando. ¿Qué tipo de esfuerzo? Alto. Por lo tanto, si el tipo de esfuerzo que estamos realizando es alto, ¿qué necesitan nuestros músculos rápidamente? Energía, pues señorita. ¿Cómo se mueve? Jóvenes, esto lo vimos en anatomía. ¿Qué necesita el músculo para generar contracción muscular? ATP. ATP. Materia pasada, materia olvidada. ¿Nos han puesto las pilas, muchachos? Nos han puesto las pilas estudiando, lo vimos el primer semestre. Para que el músculo se contraiga necesita, sí o sí, ATP, que es la energía, y el calcio. Cuarta pregunta de prueba, tu pregunta de examen. Por lo tanto, como es un esfuerzo de alta intensidad, el músculo necesita que se le esté aportando energía, porque está haciendo un esfuerzo alto, está agotando rápidamente. Por lo tanto, por eso ocurre esto. Para eso, para que nuestras células sean capaces rápidamente de producir energía a una velocidad más rápida de lo que es cuando yo estoy en condiciones de reposo, cuando yo estoy en condiciones de inicio del ejercicio. ¿Ya? O lo que estoy haciendo cuando hago ejercicio o esfuerzos de intensidad moderada o baja. No lo va a necesitar. De hecho, el ácido láctico solamente se produce a través del metabolismo de la glucosa, solo a través de esta ruta anaeróbica. Cuando nosotros veamos la ruta del piruvato hacia el otro lado, se van a dar cuenta que ni siquiera vamos a mencionar el ácido láctico. De hecho, no lo habíamos mencionado antes hasta aquí. ¿Se dan cuenta? El único sustrato que produce el ácido láctico es el metabolismo anaeróbico de la glucosa. Ya, ¿vamos ok? Esa es la lógica de este lactato. Por lo tanto, ¿este lactato será dañino o beneficioso para el deportista? Beneficioso. Entonces, ¿el ácido láctico es malo en realidad? No todo. No todo. Exactamente, no todo. El ácido láctico como tal no es el responsable, lo es una molécula que tiene el ácido láctico. Una parte importante que es el lactato, en realidad, si se dan cuenta, es un pro para el deportista. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿No? Sí, bro. Ya. Espero. Les pregunté lo que les pasé ayer y nada. Le pregunté lo que vimos el primer semestre y nada. Ya. Tenemos entonces otro porcentaje que nos falta, que es el 30% restante de ese lactato. Estos son valores aproximados, chicos, no es que sea exactamente el 70 ni exactamente el 30, siempre por parámetros y se aproximan. Puede ser un poco más, un poco menos, pero por ahí va. Esos son los parámetros que se establecen por lo menos en la bibliografía. Ya, muchachos. Este otro 30% restante se va a ir a través de la sangre, ¿cierto?, a otro mecanismo, a otro sistema de transformación, que en este caso se llama ciclo de Cori, que es una serie de cambios, de transformaciones, donde van a participar diferentes enzimas, diferentes elementos, y va a hacer que este elemento, que es el lactato, cambie.
tal como lo hemos visto en todo lo que ha ido ocurriendo del metabolismo, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, en este ciclo de Cori lo que ocurre es que este lactato es transformado en un sustrato gluconeogénico. Lo voy a anotar acá. Es transformado, ¿cierto? Es cambiado, es modificado, ¿ya? Es convertido en un sustrato gluconeogénico, ¿ya? Anótenlo primero y les voy a explicar qué significa eso. Ya, ¿estamos bien? Vamos. Cuando hablamos de sustrato gluconeogénico, miren, neogénesis es producción, ¿cierto? Génesis es inicio, es creación. Nuevo, inicial. Entonces, la creación. ¿Ya? Y cuando habla de gluco hace referencia, en este caso, al glucógeno, que es una molécula energética también, ¿ya? Que es, en pocas palabras, para que lo entendamos por mientras sencillo, es glucosa inactiva. Es glucosa que nuestras células almacenaron, guardaron para mantener reserva de energía. Ya, de hecho, el glucógeno es una importantísima reserva de energía, ¿ya? Importantísima para los deportes, importantísima. ¿Ya? Que se almacena principalmente en los músculos y en el hígado, principalmente. Hay otras estructuras que almacenan, pero esas son las reservorios más grandes de glucógeno. ¿Ya? Por lo tanto, una persona que tiene mayor masa muscular va a tener mayores reservas de glucógeno, por lo tanto tiene mayor cantidad de energía, porque son baterías de reserva, por así decirlo. ¿Ya? Eso es el glucógeno, para que lo entendamos mientras tanto así. ¿Ya? El glucógeno es glucosa inactiva que se va a encontrar almacenada en nuestro cuerpo en diferentes partes, principalmente en músculo y en el hígado. ¿Ya? Músculo almacena aproximadamente entre 400 y 600, poquito más, poquito menos, gramos de glucógeno en total. Y el hígado almacena aproximadamente entre 150 y 200 gramos de glucógeno relativamente. Depende obviamente del sujeto, dependiendo de los niveles de entrenabilidad que tiene, del tipo de deporte que realice, ¿ya? Y la cantidad de masa muscular. Pero son valores altos. Por lo tanto, este porcentaje del lactato, a través de este proceso, ciclo de transformaciones, va a permitir finalmente transformarse en una sustancia que va a dar pie posteriormente a la producción de... ¿De qué dijimos? ¿De qué? No, gluconeogénesis es el proceso, o sea, el sustrato, glucógeno. Esto es lo que finalmente va a ayudar a producir, ¿ya? Es un sustrato gluconeogénico porque todavía no es glucógeno. Tiene que pasar todavía por otros cambios, otros acoples para poder ser glucógeno, para poder ser energía. Pero es un precursor, ¿ya? Es uno de las bases, ¿cierto? Va a ser una base importante para la producción de esta reserva de energía que es el glucógeno. Por lo tanto, ¿será dañino o beneficioso para el deportista esto? ¿No qué? ¿No es dañino? Porque se usa también como energía. Exactamente, porque también se usa como energía. Exactamente. Exactamente. De hecho, después vamos a ver... En la anatomía dijo que los tipos de fibra 2A, una de las principales era el glucógeno. Así es, justamente. Recuerden que esa es la lógica. Todo esto que nosotros estamos viendo, todos estos combustibles, estos sustratos energéticos, tienen por objetivo finalmente alimentar al músculo, entregarle energía al músculo para que éste se pueda contraer. ¿Ya? Vamos que ya hasta acá, muchachos, se va entendiendo. Tenemos el ácido láctico, se disocian dos elementos diferentes. Uno de ellos es el lactato. Un porcentaje importante de ese lactato, como vimos ahí, es devuelto a la célula otra vez, a las mismas reacciones de donde se produjo, ¿cierto? Para actuar como un acelerante. Cuando llegan las reacciones químicas, se metaboliza,
se combustiona y libera mucho calor. Y ese calor permite que todas las reacciones químicas que están ocurriendo en las células sean mucho más rápidas. Por lo tanto, el deportista va a tener mucha más disponibilidad de energía rápidamente. ¿Ya? El otro porcentaje, el otro 30%, nosotros dijimos que se iba a través de la sangre al hígado, actúa a través de un proceso de cambio, transformaciones que se llama ciclo de Cori. Y en ese ciclo de Cori lo que ocurre es que ese lactato se transforma en un sustrato gluconeogénico, o sea, en una sustancia que va a permitir que posteriormente se cree glucógeno. ¿Ya? Es una sustancia inicial, por eso hablamos de sustrato gluconeogénico, de un sustrato que va a permitir que se genere o se construya glucógeno. ¿Ya? Y el glucógeno, como dijimos, es glucosa inactiva, guardada, almacenada, reservada. ¿Ya? ¿Estamos ok? ¿Se entiende? Ya. De hecho, cuando el músculo, la célula muscular utiliza la glucosa y la glucosa comienza a bajar, y yo sigo trabajando a estos niveles de intensidades, y no me queda, por ejemplo, más baja cantidad de glucosa en sangre, se activa el glucógeno almacenado. Y lo que hace es llegar a la segunda fase después de la glucosa que nosotros vimos. Después vamos a ver, pero para que vayan entendiendo la lógica. Este glucógeno después llega en forma de glucosa 6-fosfato. ¿Se acuerdan que la glucosa ingresa en la célula, se transforma en glucosa 6-fosfato? ¿Sí? Ya. El glucógeno que está almacenado en la célula muscular se va directamente a esa fase de la célula. Ingresa inmediatamente como glucosa 6-fosfato y continúa los mismos procesos que vimos de la glucosa. Por lo tanto, en ese caso da un ATP más de ganancia, porque no se gasta el ATP inicial, el que es de transformación de glucosa a glucosa 6-fosfato que vimos, no se va a utilizar, porque este llega en la segunda fase. Cuando el glucógeno es hepático, pasa lo mismo. Se tiene que transformar primero en glucosa, pasa a la sangre, llega al músculo y ahí pasa el proceso normal. Pero eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, para que vean que este glucógeno todavía le sigue, y es importantísimo de hecho en la producción de energía. ¿Vamos aquí? Por lo tanto, volvemos a la misma lógica. El ácido láctico como tal no puede ser declarado el enemigo del deportista. No puede. Porque sin la producción de ácido láctico no habría lactato. Si no hay lactato, no va a existir estos mecanismos que le van a permitir a mi cuerpo rendir más eficientemente en el deporte. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Ya voy a pausar un poquito para que hagamos